nombre es Ana Yetsi Flores Juárez, soy académica de tiempo en el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría y responsable del Observatorio de Violencia Social y de Género en la Universidad Iberoamericana Puebla. Las líneas de investigación que hemos desarrollado en el Instituto de Derechos Humanos relativos al género tienen que ver fundamentalmente respecto de feminicidios, porque trabajamos en el Observatorio de Violencia Social y de Género, un seguimiento hemerográfico de casos de probables feminicidios en el estado de Puebla. Entonces, eso es una línea de investigación. Entonces, trabajamos monitoreo, seguimiento a casos de feminicidios, pero también de violencia contra las mujeres en el estado y de crímenes de odio a población LGBTTI. Y bueno, a partir de eso generamos materiales de difusión, ¿no? de investigación. Por otro lado, trabajamos también el tema de los derechos de las mujeres y particularmente ahora estamos trabajando una investigación sobre violencia de género en la Ibero Puebla y también un análisis técnico de las 11 recomendaciones emitidas por el grupo de trabajo conformado para dar seguimiento a la solicitud de alerta de violencia de género del año 2016. Entonces, en esos temas estamos trabajando. El propósito fundamental es, y a partir de la investigación, pero también de la docencia y de la vinculación, es identificar qué está pasando, monitorear qué está pasando respecto a la violencia contra las mujeres en el Estado, diferentes expresiones de violencia con contenidos de género y que tiendan como a generar insumos para la sociedad civil, para tomadoras y tomadores de decisiones, que permitan de manera idónea incidir, ¿no? en el espacio público, en políticas públicas, en toma de decisiones. De origen tenemos que pensar en este orden cultural de desigualdad, pero también tiene que ver con ejercicios de poder en las relaciones entre mujeres y hombres. Pensamos que las relaciones entre hombres y mujeres tienen este contenido de poder que se traduce en el control masculino sobre una mujer o sobre un colectivo de mujeres, y que se expresa desde controles mínimos, por ejemplo en el espacio familiar, ¿no? De a qué hora salen las hijas o regresan, qué van a estudiar o si van a estudiar, si van a salir, si no van a salir. En las relaciones de pareja, por ejemplo entre jóvenes, el control en el uso de la ropa, o también en las amistades que frecuentan, o también en mensajes de celular, ¿no? Revisar mensajes de celular, y que digamos, estas son expresiones de este fenómeno de la violencia. El otro elemento que nos parece importante también visibilizar es el de una tolerancia social a esta violencia que favorece la reproducción y la repetición de hechos de violencia contra las mujeres. Por eso es tan importante la participación del Estado mexicano en tomar acciones de atención, prevención, sanción y finalmente de erradicación de violencia contra las mujeres. El Estado mexicano tiene obligaciones, ¿no? Al haber ratificado tratados, convenciones internacionales en materia de derechos humanos y particularmente de derechos humanos de las mujeres, y digamos que el Estado, al tener esta obligación de respetar, garantizar los derechos de las mujeres y no hacerlo oportunamente o eficazmente, lo que está haciendo es generar un entorno de tolerancia social a estas violencias y favorecer su reproducción. Los medios de comunicación juegan un papel relevante. Para empezar, son concesionarios del Estado mexicano, ¿no? Y también tienen obligaciones de garantizar, no reproducir los estereotipos de género, no violentar a las mujeres, y vemos que es algo que todavía no se cumple cabalmente, al menos en México, ¿no? En nuestro país. Tienen una tarea importantísima porque son difusores de contenidos que generalmente tienden a reproducir esta violencia contra las mujeres, a estereotipar a mujeres y a hombres, e incluso sancionarlas, ¿no? Hemos dicho por el tema particularmente del seguimiento a feminicidios que hacemos en el estado de Puebla, de cómo los medios tienden a generar noticias con morbo, ¿no? Con miradas que no garantizan el respeto a las víctimas o la dignidad de las víctimas ni a sus familias. Entonces eso es muy grave, porque lejos de informar puntualmente, oportunamente y quizá acercarse a posibles explicaciones de estos fenómenos de la violencia, lo que hacen muchas veces es incluso justificar esta violencia contra las mujeres. Entonces es una gran responsabilidad de los medios de comunicación y también de comunicadores y comunicadoras, ¿no? De transmitir información o de comunicarnos hechos que no tengan sesgos de género, que no tengan estereotipos de género y que no revictimicen a las víctimas.
El tema de la prevención de la violencia contra las mujeres es una tarea también pendiente en el Estado mexicano y particularmente en el Estado de Puebla. Las acciones de prevención tendrían que realizarse de manera articulada con los diferentes niveles de gobierno, municipal, estatal, federal, y además tendrían que tener esta lógica de política pública. Para tener una lógica de política pública tendrá que hacerse un diagnóstico oportuno, que es algo que todavía carecemos en el Estado de Puebla. Carecemos de un diagnóstico que nos dé precisión respecto de las diferentes expresiones de violencia o situaciones de violencias que viven las mujeres en el Estado, por condición étnica, por el lugar en el que viven, si es un ámbito rural o urbano, por edades, etc. Y partir de un diagnóstico, hacer un diseño, una planeación, implementar estos programas y luego evaluarlos. Y que en todo este proceso se estén acompañando de personas expertas en la materia y de organizaciones de la sociedad civil que son expertas en el tema. Entonces, vemos que hay todavía una tarea pendiente. Ese es, digamos, un camino general que tendría que estarse impulsando. Y lo que vemos es que hay todavía un déficit de estos trabajos de prevención de violencia. ¿Quiénes estarían implicadas o implicados directamente en términos institucionales? La Secretaría de Educación Pública en el Estado, por supuesto la Secretaría General de Gobierno, el Instituto Poblano de las Mujeres, la Comisión de Derechos Humanos, ¿no? Diferentes instancias que de una manera u otra tendrían que estar articulándose con presupuesto suficiente, con recursos materiales, con personas capacitadas en la materia para realizar acciones de prevención y que no sean acciones espontáneas, ¿no? o momentáneas o de simple reacción ante fenómenos de violencia muy específicos. Tienen que ver con procesos de largo alcance, de evaluaciones, de mediciones, de impacto, de campañas o de procesos de más fuerte incidencia, ¿no? Con lo que contamos ahora en el país es con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, que ha impulsado desde el año 2003-2006 de manera mucho más estructurada INEGI e INMujeres. Entonces, bueno, INEGI, ¿no? Y lo que vemos es que, bueno, para el Estado de Puebla solamente tenemos resultados de 2011 que son muy generales, ¿no? Que no nos dicen de manera más específica datos, por ejemplo, de la condición de las mujeres indígenas. Bueno, hay muchas regiones en el estado donde hay mujeres indígenas y entonces es diferente lo que viven las mujeres en la Sierra Norte, en la Sierra Negra, ¿no? En la Mixteca poblana. Entonces eso es muy importante. Estos diagnósticos todavía son tarea pendiente. De hecho, es una de las recomendaciones que emitió el grupo de trabajo que se conformó para dar seguimiento a la solicitud de alerta de violencia de género por feminicidio en el estado de Puebla en el año 2016. Entonces, bueno, fue una recomendación, todavía no está cumplida, entonces esperemos que el gobierno del estado tome acciones en ese sentido. Los feminicidios íntimos y los feminicidios no íntimos son una categoría que nosotras tomamos de estándares internacionales de derechos humanos, particularmente del modelo protocolo latinoamericano para investigar muertes violentas de mujeres, y que son un referente, ¿no? Cuando nosotras hacemos seguimiento hemerográfico, lo que hacemos es considerar estos criterios a partir de estos estándares internacionales, además de los criterios contenidos en el artículo 338 del Código Penal del Estado de Puebla, y con eso determinamos o identificamos si estamos ante un caso de probable feminicidio. Es importante decir que estamos ante casos de probables feminicidios, porque finalmente quien determina si es un feminicidio o no es la Fiscalía General del Estado. Pero bueno, en el caso de feminicidios íntimos nos referimos por crímenes que han sido perpetrados por personas que eran conocidas de la víctima. Cuando hablamos de feminicidios no íntimos, es que son personas que no conocían, que eran desconocidas para la víctima, y lo que nosotras tenemos como datos del 2015 a 2017 es que el 92% de estos feminicidios o probables feminicidios han sido perpetrados por personas que conocían a las víctimas, ¿no? Entonces eso nos parece como importante en el sentido de toda la tarea de prevención que tendría que estarse realizando, porque bueno, digamos que las mujeres se relacionan de maneras diferentes en diferentes espacios y que los perpetradores de estos crímenes pues fueron personas que las conocían. Entonces, si hacemos trabajo de prevención de violencia en el trabajo, ¿no? Trabajo de prevención de violencia en la calle, en el transporte público, en el espacio escolar,
Entonces estamos favoreciendo que no haya violencia contra las mujeres y que no desencadenen procesos de incremento de violencia en las relaciones de pareja, ¿no? Lo que llamamos es continuum de violencia, así decimos cuando ocurre un feminicidio, solamente podemos, y además es un feminicidio íntimo, solamente lo podemos entender como la parte última, la más grave de violencia que enfrentan las mujeres por el hecho de ser mujeres en una relación de pareja. O sea, no son fenómenos espontáneos, no es algo que ocurre de la noche a la mañana, sino que hubo una serie de episodios que fueron creciendo, que fueron gradualmente creciendo hasta concluir con la vida de una mujer, ¿no? Hay experiencias compartidas. Bueno, les platicaba hace rato del modelo de protocolo latinoamericano para investigar muertes violentas de mujeres. Se ha construido a partir de lo que se ha venido identificando en América Latina, pero también algo que es importante señalar es que en ese sentido México tiene, al menos en el nivel normativo, ¿no?, en sus leyes, apuestas muy interesantes o mecanismos interesantes, como es la misma alerta de violencia de género, porque la alerta de violencia de género es única en el mundo, esa figura solo existe en México. Y se ha buscado echar a andar, se ha implementado incluso en otras entidades federativas, justamente para tomar acciones de emergencia, porque las mujeres se encuentran en una situación de riesgo, de falta de seguridad, de falta de garantía a su vida, a su dignidad y a su libertad, ¿no? Entonces, es muy importante decir que en México tenemos un camino avanzado, pero todavía vemos que a pesar de eso no tenemos el escenario que desearíamos tener en cuanto a la prevención de la violencia. Desde el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, desde el año 2016, que se hizo la primera solicitud de alerta, ya tenemos una segunda solicitud, un segundo conjunto de solicitudes a partir de noviembre del año pasado. Pues eso, desde el 2016, la postura del Instituto de Derechos Humanos ha sido que hay que apostar por este mecanismo, porque lo que genera este mecanismo es la atención de los 3 niveles de gobierno que tendrían que estar trabajando de manera articulada, también la obtención de recursos económicos, materiales, que hagan viables apuestas de prevención, que hagan viables los trabajos de atención a las mujeres en situación de violencia, que hagan viables las medidas o las órdenes de protección que tendrían que estar funcionando como medidas preventivas de feminicidios en el Estado, y que todo eso funcionaría como un piso mínimo de aquellas tareas que el Estado mexicano aún no ha cumplido. La CEDAW, la Convención Belém do Pará, por decirles algo, Convención Belém do Pará se ratificó en 1998, la CEDAW en 1981. Y esos son mecanismos internacionales, son, digamos, herramientas o instrumentos internacionales que nos ponen un piso mínimo y que nos dicen qué tendríamos que estar haciendo. Okay. No se han hecho todas esas acciones que están ahí colocadas en estándares internacionales de derechos humanos. Una de ellas es el tema del diagnóstico, otro es el tema de prevención, otro es el tema justamente de lo que se tendría que estar haciendo en medios de comunicación para prevenir la violencia. Entonces nos damos cuenta que hay todavía una infinidad de actividades o acciones que no se han implementado. Entonces, la alerta de violencia de género lo que haría es colocar un piso mínimo para garantizar que se están realizando políticas públicas orientadas, efectivas, con recursos suficientes para prevenir estas violencias. Podría hablar de la palabra de las mujeres, porque justamente la expresión de violencia contra las mujeres lo que hace es negarles la dignidad, negarles calidad de vida, negarles la posibilidad de existencia misma, cuando hablamos de la violencia extrema que es el feminicidio. Entonces, apostar por colocar en el espacio público la palabra de la mujer y que la palabra de la mujer o de las mujeres sea escuchada, que tenga igual equivalencia a la palabra de los hombres, me parece que es hoy más que pertinente. Estamos en medio de un proceso electoral y me parece que las mujeres estén en el espacio público, en el espacio político, haciendo propuestas, ejerciendo poder político, habla también de una posibilidad esperanzadora también en algún sentido, de que las mujeres sean más normalizadas en el espacio público, que su presencia sea cada vez más normalizada, más valorada, más apreciada socialmente y que de alguna manera esto contribuya a disminuir la violencia contra las mujeres.